¿Te has sentido atrapado en pensamientos que no puedes controlar, como si algo te impidiera avanzar espiritualmente? La lucha en la mente es una de las más intensas que enfrentamos. Pero la Escritura nos da una promesa firme. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo no solo revela el problema, sino también la solución. Dios quiere limpiar tu mente y renovar tu espíritu para que puedas caminar con libertad. Hoy veremos cómo se lleva a cabo esa transformación divina que rompe cadenas invisibles y te impulsa hacia el propósito que Él ha diseñado para ti. Te mostraremos cómo permitir que Dios purifique tu interior, restaurando tu paz y encendiendo tu fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos buscan avanzar en la vida, alcanzar paz interior, cumplir su propósito, pero se sienten atrapados, como si algo invisible los detuviera. Aunque oran, aunque buscan respuestas, hay un peso que los ala hacia atrás, un ruido constante que no les deja escuchar la voz de Dios con claridad. Y es que antes de que puedas ver cambios afuera, Dios necesita hacer una obra profunda adentro, una obra que comienza en el lugar donde se gestan tus pensamientos, donde se libran las batallas que nadie más ve. Tu mente. La mente humana no es un terreno neutral. En ella se forman las convicciones que guían nuestras decisiones, los miedos que nos paralizan, los recuerdos que nos persiguen y las voces que nos moldean. Por eso, Dios no comienza su obra transformadora desde lo externo, sino desde lo más oculto del ser. En 2 Corintios 10:5 se nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es solo una estrategia espiritual, es una urgencia divina. Dios sabe que si no conquista tu mente, el enemigo lo hará. Una mente sin renovar se convierte en el escenario perfecto para la confusión, la duda y la autodestrucción. Es allí donde se plantan mentiras como: no vales nada, nadie te ama, Dios no escucha tus oraciones. Y si no se arrancan a tiempo, se convierten en fortalezas que ciegan la verdad. Pero Dios, en su infinito amor, no nos deja solos en ese campo de batalla. Él se presenta como el Dios que limpia, que restaura, que arranca de raíz todo pensamiento que no proviene de su espíritu. Así lo declara Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este no es solo un llamado al perdón, es una promesa de limpieza total, que empieza por dentro, que transforma la mente y alinea el espíritu. Muchas personas oran por un cambio de circunstancias, pero no se dan cuenta de que la prisión está en sus pensamientos. Viven atrapados en patrones que se repiten una y otra vez: relaciones destructivas, decisiones apresuradas, autocompasión, falta de identidad, y creen que eso es simplemente su manera de ser. Pero la verdad es que esas formas de pensar fueron formadas por heridas, por palabras que alguien les dijo, por traumas no sanados. Y Dios no quiere que vivas toda tu vida con un sistema de pensamiento que Él nunca diseñó para ti. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, siempre apuntaba al corazón y a la mente, sabiendo que allí estaba el verdadero problema. En Mateo 15, 18, 19 les dijo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús no estaba interesado solo en reformar la conducta, quería renovar el interior, purificar la fuente misma de donde brota la vida, porque sabía que solo una mente limpia puede abrazar un destino limpio. Hay personas que han creído por años que no son suficientes,
que nunca serán capaces de lograr lo que Dios puso en su corazón. Caminan por la vida cargando inseguridades, y cuando Dios intenta mostrarles su llamado, esas voces internas gritan más fuerte: no puedes, no eres digno, ya es tarde. Pero ¿de dónde vienen esas voces? Vienen de una mente que aún no ha sido transformada por el poder de Dios. Romanos 12:2 lo dice con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es opcional para el que desea avanzar. Es la única forma de romper con las limitaciones internas que detienen lo que Dios quiere hacer en tu vida. Un ejemplo poderoso lo vemos en la vida de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero la respuesta de Gedeón revela el estado de su mente: duda, inseguridad, baja autoestima. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón estaba atrapado en una narrativa mental de derrota. Dios veía un libertador, pero Gedeón se veía a sí mismo como el más débil de su casa. ¿Qué hizo Dios? No le dio primero una espada, ni un ejército. Le dio una palabra que transformó su manera de pensar, porque hasta que Gedeón no se viera como Dios lo veía, no podría liberar a nadie. Así opera Dios. Él no te lanza al campo de batalla sin antes haber sanado tu interior. No te envía al propósito sin antes arrancar el veneno de pensamientos pasados. La limpieza mental que Dios trae no es superficial, es quirúrgica. Va directo a lo que otros no ven, pero que te impide avanzar. Va a ese pensamiento que te dice que fracasaste demasiado, que no tienes futuro, que tu historia se terminó. Y ahí mismo, en ese lugar oscuro, Dios sopla vida. David entendía esta necesidad de limpieza interna. Por eso oró con tanta urgencia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta oración no vino de un hombre que ignoraba su condición, sino de uno que sabía que solo Dios podía limpiar lo que estaba contaminado. David no pidió un reino más grande, ni enemigos derrotados, ni riquezas. Pidió limpieza interna, porque entendía que sin una mente purificada, toda victoria externa sería vacía. Y es ahí donde muchos fallan. Buscan logros, buscan reconocimiento, buscan avanzar, pero lo hacen con una mente cargada de pensamientos que no han sido redimidos. Entonces, aun cuando alcanzan algo, no tienen paz, no logran disfrutar, porque no se trata solo de avanzar físicamente, sino espiritualmente. Una mente limpia te permite ver el bien en medio del caos, te permite recordar las promesas cuando todo parece oscuro, te permite confiar cuando todo dice que debes temer. Por eso, la obra más poderosa de Dios no es la que ocurre a tu alrededor, sino la que ocurre en tu interior. El enemigo lo sabe. Por eso su ataque no empieza en tus circunstancias, sino en tu mente. En Génesis 3, cuando la serpiente habló con Eva, no la empujó a pecar físicamente. Lo primero que hizo fue sembrar una idea. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Fue un ataque mental. Distorsionó la percepción de Eva sobre Dios. Y una vez que esa semilla fue plantada, lo demás vino solo. Hoy, ese patrón se repite. El enemigo no necesita destruir tu cuerpo si logra controlar tu mente. Si puede llenarte de temor, de duda, de confusión, ya ha logrado alejarte del camino que Dios preparó para ti. Pero la buena noticia es que Dios tiene el poder de revertir ese proceso. Donde antes había ansiedad, puede haber paz. Donde había odio, puede haber perdón. Donde había tinieblas, puede haber luz. En Efesios 4:23-24 se nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre no es una versión maquillada de tu yo antiguo. Es una creación completamente nueva, que piensa diferente, siente diferente,
vive diferente. Pero para vestirlo, debes despojarte del viejo pensamiento. Y eso no ocurre por esfuerzo humano, sino por rendición. Es ahí donde la oración se convierte en arma, no como un ritual, sino como un diálogo donde Dios te muestra lo que debes soltar. En esos momentos de intimidad, el Espíritu Santo trae a la luz pensamientos que has cargado por años. Te muestra la raíz de ese temor que nunca pudiste explicar. Te revela por qué reaccionas como reaccionas, y en su amor no te condena, sino que limpia, no te señala, sino que restaura. Porque para Él no hay mente demasiado rota, ni historia demasiado contaminada. Hay esperanza para el que se rinde. Hay personas que crecieron escuchando palabras hirientes. Eres un error. Nunca lograrás nada. Ojalá no hubieras nacido. Esas palabras, aunque dichas hace años, aún viven en la mente de quienes las escucharon. Se convirtieron en ecos persistentes que sabotean cada intento de avanzar. Pero Dios quiere silenciar esas voces con una verdad superior. En Isaías 43:1 dice: «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Esta no es solo una promesa poética, es una declaración de identidad. Dios no te llama por tus fracasos, te llama por tu propósito. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Hay una historia en Marcos 5 que ilustra esta transformación. Un hombre poseído por una legión de demonios vivía entre tumbas, gritaba, se hería a sí mismo, estaba totalmente fuera de sí. Nadie podía controlarlo. Pero cuando Jesús llega, con solo una palabra, libera su mente. Y después de ese encuentro, dice la Escritura que el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. ¿Qué hizo Jesús? Restauró lo que el enemigo había destruido desde dentro, y esa sigue siendo su obra hoy. La limpieza de tu mente es la llave que abre la puerta a la libertad espiritual. Porque cuando tu pensamiento se alinea con el de Cristo, tu vida comienza a reflejar el cielo. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la sanidad. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Ya no caminas en círculos, sino hacia tu destino. Y todo comenzó con una limpieza interna, con la voz de Dios arrancando mentira por mentira, hasta que quedó solo la verdad. ¿Has sentido que tus pensamientos son un campo de batalla constante? ¿Has deseado tener paz pero no logras callar el ruido interior? Hoy Dios te dice: yo puedo limpiar tu mente. Yo puedo darte una nueva manera de pensar. Yo puedo restaurar tu interior para que avances sin cadenas, sin culpas, sin temores. Lo que Dios va a hacer contigo no empieza en tu entorno, empieza en tu mente, porque ahí es donde nacen los sueños, los llamados, las visiones. Y si esa mente está alineada con su verdad, no habrá obstáculo que pueda detenerte. La obra ya comenzó, y ahora estás listo para avanzar hacia lo que sigue. Cuando Dios comienza a limpiar tu mente, una de las herramientas más poderosas que utiliza es su palabra. No como un libro común, no como un texto de referencia, sino como un instrumento vivo que penetra, transforma y renueva desde las raíces. Es en ese encuentro con la palabra donde se produce un cambio profundo, no solo en lo que piensas, sino en cómo entiendes el mundo, en cómo te entiendes a ti mismo y cómo percibes a Dios. Hebreos 4:12 lo dice de forma precisa: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta escritura no es una metáfora poética, es una descripción real del poder que tiene la palabra para desenmascarar lo oculto y alinear lo torcido. En una mente que ha sido moldeada por el mundo, es común encontrar ideas que se oponen directamente a los principios del reino de Dios. Pensamientos que exaltan la autosuficiencia, que glorifican el temor, que justifican el pecado y que normalizan el vacío espiritual. Cuando estos pensamientos se establecen como verdades,
se convierten en fortalezas. Por eso, la renovación no se trata solo de pensar positivo o repetir frases motivacionales. Se trata de permitir que la verdad absoluta de la palabra de Dios reemplace cada argumento que se ha levantado en contra de su conocimiento. Y ese proceso no es superficial ni automático. Es una obra espiritual profunda que requiere exposición constante y meditación deliberada en las Escrituras. Jesús, en su ministerio, no apelaba a filosofías humanas ni a razonamientos emocionales. Su enseñanza estaba completamente cimentada en las Escrituras. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, su defensa no fue el silencio ni la fuerza física. Cada ataque fue respondido con un «escrito está», Mateo 4. Este principio es fundamental para quien desea una mente limpia. Resistir las mentiras no con voluntad propia, sino con la verdad revelada. El enemigo no retrocede ante emociones, retrocede ante la palabra proclamada con fe. El poder de la palabra no solo reside en lo que dice, sino en lo que provoca en el interior del creyente. Salmos 119:11 expresa: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». La escritura almacenada en el corazón actúa como una barrera contra el engaño, como un filtro que purifica cada pensamiento antes de que se arraigue. Cuando un creyente guarda la palabra, no solo memoriza versículos, sino que deja que esos versículos le den forma a su identidad. Cada promesa se convierte en una ancla, cada mandamiento en una dirección, cada enseñanza en una estructura mental que resiste el error y abraza lo eterno. La renovación de la mente mediante la palabra no es un acto único, es un proceso continuo, diario, que exige atención. Así como el cuerpo necesita alimento constante para funcionar, la mente espiritual necesita ser nutrida constantemente con la verdad. Por eso, en Josué 1:8, el mandato es claro: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». El éxito en la vida espiritual no viene por intuición, sino por exposición constante a la verdad divina. La meditación diaria en la palabra no es un acto religioso, es una disciplina de renovación. Una mente sin la palabra se vuelve vulnerable al engaño. Puede parecer fuerte, determinada, incluso moral, pero sin la base sólida de la verdad divina, termina cayendo ante el menor viento de confusión. Por eso, la Escritura advierte una y otra vez sobre la necesidad de ser transformados por el conocimiento de Dios. Colosenses 3:16 lo enfatiza: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría». No es suficiente con saber de Dios. Es necesario que su palabra habite, que resida, que tenga un lugar permanente y abundante en el interior. Esa presencia constante de la palabra produce sabiduría, dirección, corrección y estabilidad. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se alejaba de las Escrituras, inevitablemente caía en idolatría, opresión y confusión. Pero cuando se redescubría la palabra, el pueblo era sacudido por un despertar espiritual que los llevaba al arrepentimiento y a una transformación profunda. En 2 Reyes 22, cuando se encontró el libro de la ley durante el reinado de Josías, el impacto fue tan fuerte que el rey rasgó sus vestidos y decretó una reforma nacional. La palabra confrontó generaciones de pecado, reveló el corazón de Dios y produjo una limpieza que comenzó en la mente del líder y se extendió a toda la nación. Ese mismo poder está disponible hoy para todo aquel que abre las Escrituras con un corazón dispuesto a ser renovado. El apóstol Pablo comprendía la profundidad de esta verdad cuando escribió a los creyentes en Éfeso: «Para que os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Esta no es solo una instrucción, es una secuencia espiritual. Primero se despoja lo viejo, luego se renueva la mente y finalmente se reviste la nueva identidad. Pero nada de esto es posible sin la intervención directa de la palabra, porque solo ella revela lo viejo, activa lo nuevo y establece lo eterno. La mente humana es moldeada por lo que escucha, por lo que repite, por lo que medita. Si una persona pasa más tiempo alimentando su mente con el ruido del mundo que con la voz de Dios, inevitablemente pensará como el mundo, reaccionará como el mundo y vivirá como el mundo. Pero si la palabra ocupa el primer lugar, si es el lente a través del cual se interpreta todo, entonces cada pensamiento se alinea con la voluntad de Dios. Por eso, Filipenses 4:8 no es solo un consejo de bienestar, es una estrategia de renovación. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este tipo de pensamiento no surge por accidente. Es el fruto de una mente saturada por la verdad. La transformación mental mediante la palabra también produce libertad. Jesús lo declaró con autoridad en Juan 8:31-32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No se trata solo de conocer la información, sino de permanecer en la palabra, de vivirla, de abrazarla como norma de vida. Ese conocimiento profundo no solo instruye, sino que libera. Libera de miedos, de hábitos, de cadenas internas que ninguna otra fuente puede romper. Una mente llena de la palabra también desarrolla discernimiento. En un mundo saturado de ideas, voces y filosofías, el creyente necesita distinguir entre lo que parece bueno y lo que es verdaderamente de Dios. En Hebreos 5:14 leemos: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa madurez no se alcanza con el tiempo, sino con el ejercicio constante de la verdad. El creyente que habita en la palabra aprende a identificar lo sutil, a detectar el engaño detrás de las apariencias y a permanecer firme cuando otros titubean. El proceso de renovación también requiere obediencia. No basta con leer, con memorizar, con estudiar. La palabra debe ser vivida. Santiago 1:22 lo afirma con claridad: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una mente limpia no es aquella que solo conoce, sino aquella que obedece. Porque la obediencia confirma la transformación. Cada vez que alguien actúa conforme a la palabra, refuerza en su mente la estructura del reino de Dios. Cada decisión basada en la Escritura fortalece el proceso de limpieza interior. No hay situación que no pueda ser confrontada y transformada por la palabra. No hay confusión mental que resista la luz de las Escrituras. No hay temor que no sea desarraigado cuando se proclama la verdad con fe. Por eso, todo aquel que desea avanzar en el camino de Dios debe decidir, conscientemente, construir su mente sobre la roca firme de su palabra. Porque mientras el mundo cambia, mientras las emociones fluctúan, mientras las circunstancias se transforman, la palabra permanece. Y quien piensa con la palabra, vive con dirección. Una mente renovada por la palabra también se convierte en una fuente de esperanza para otros. Cuando alguien habla desde la verdad, sus palabras edifican, levantan, corrigen con amor y orientan con claridad. En un mundo herido por la confusión, una mente limpia brilla con el resplandor de la verdad. Proverbios 16:23 lo expresa. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Lo que se piensa, se habla, y lo que se habla, edifica o destruye. Por eso, el proceso de limpieza mental mediante la palabra
no solo transforma la vida personal, sino que impacta la comunidad. El creyente que abraza este proceso comienza a experimentar una nueva manera de ver. Donde antes había desesperanza, ahora hay fe. Donde había caos, ahora hay orden. Donde había confusión, ahora hay propósito. No porque cambió su entorno, sino porque su mente fue renovada por la verdad eterna. Es esa transformación la que da testimonio real de la obra de Dios en el interior. Romanos 15:4 lo afirma. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza no es una emoción pasajera, es el fruto de una mente edificada en las promesas divinas. Dios no deja sin herramientas a los que desean ser transformados. Su palabra está al alcance de todos. En ella hay instrucción, hay corrección, hay sabiduría, hay consuelo y, sobre todo, hay poder para limpiar lo más profundo de la mente humana. Cada vez que se abre la Escritura con reverencia, cada vez que se medita con intención, cada vez que se obedece con fe, algo se renueva, algo se alinea, algo se libera. Porque la palabra no vuelve vacía. Isaías 55:11 lo asegura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así opera Dios. Así renueva. Así transforma. No desde fuera, sino desde dentro, con verdad, con luz, con su palabra eterna. Y cuando una mente se rinde ante esa verdad, todo comienza a alinearse con el cielo. Porque no hay avance verdadero sin renovación, y no hay renovación sin la Escritura. El que abraza la palabra, abraza la limpieza que Dios quiere obrar. Y ese es el principio de todo nuevo comienzo. Cuando la mente ha sido invadida por pensamientos impuros, distorsionados o dolorosamente repetitivos, no basta con un deseo de cambio. La transformación que Dios produce no comienza con una técnica, ni con una emoción momentánea, sino con una decisión profunda de rendirse y permitir que su verdad actúe desde lo más íntimo. En ese proceso hay un paso que resulta esencial, sin el cual no puede haber limpieza duradera ni renovación verdadera: el arrepentimiento. No como una idea religiosa, ni como una emoción pasajera de culpa, sino como una respuesta genuina del alma que ha sido confrontada por la luz de Dios. El arrepentimiento es una obra espiritual que ocurre en el corazón, pero que inicia en el entendimiento. Cuando una persona reconoce que ha estado caminando con una mentalidad que contradice a Dios, algo se quiebra por dentro. Esa ruptura no es condenación, es el inicio de la liberación. Es el momento en que el alma deja de justificarse y comienza a rendirse. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro declara con urgencia: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Esa refrigeración espiritual, ese descanso, esa limpieza que produce libertad, solo llega después del arrepentimiento. El pecado no solo afecta el comportamiento, contamina la percepción, distorsiona la manera de pensar, endurece el corazón y oscurece el juicio. Por eso, el arrepentimiento verdadero no se limita a un sentimiento de culpa, sino que implica un cambio de mentalidad. En el griego original, el término usado para arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Es una reorientación interna, una transformación en la manera de pensar que produce frutos visibles en la conducta. Cuando Dios limpia la mente, lo hace a través de esta reestructuración interna. El arrepentimiento, entonces, no es el final de la historia, sino el punto exacto donde comienza la renovación. En el Salmo 51, David ofrece una de las oraciones más sinceras que registra la Escritura. Después de haber pecado, no intenta encubrir ni justificar sus acciones.
se presenta ante Dios con un corazón quebrantado y dice: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí». Versículos 2-3. Esta confesión no es debilidad, es sabiduría espiritual. David entendía que su mayor problema no era lo que había hecho, sino lo que se había alojado en su interior. Por eso, más adelante clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». El pedido de David no era solo perdón, era una limpieza completa, una renovación total del ser interior. Y Dios respondió, no solo con misericordia, sino con transformación. El arrepentimiento sincero abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. No porque Dios sea inalcanzable, sino porque el orgullo humano actúa como una barrera que impide que la luz penetre. En Proverbios 28:13 se declara: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Esta es una ley espiritual que no cambia. La confesión verdadera no es un acto de vergüenza, sino una declaración de necesidad. Cuando el alma reconoce su condición y acude a Dios, Él no responde con castigo, sino con gracia. No condena, sino que restaura. El arrepentimiento abre la puerta a una intervención divina que no solo perdona, sino que limpia y transforma. Una de las razones por las que muchas personas no experimentan renovación es porque no han permitido que la luz de Dios entre en los rincones más ocultos de su pensamiento. Guardan áreas del alma bajo llave, justifican hábitos destructivos, toleran pensamientos impuros y mientras tanto esperan cambio. Pero Dios no puede limpiar lo que no se le entrega. En 1 Juan 1:9 se nos da una promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata solo de ser perdonado, se trata de ser limpiado. La confesión sincera activa la limpieza. No hay otra forma de deshacerse de la maldad que se ha impregnado en el alma a través del pecado. La transformación solo comienza cuando se reconoce con humildad la necesidad de ser purificado. El arrepentimiento también rompe ciclos. Muchas veces el pecado se convierte en un patrón repetitivo, no por falta de deseo de cambio, sino por la ausencia de una entrega genuina. Cuando no hay arrepentimiento, hay estancamiento. El alma quiere avanzar, pero está atada. El espíritu desea buscar a Dios, pero la mente sigue arrastrando cadenas de culpa no resuelta. Solo el arrepentimiento tiene el poder de cortar ese ciclo desde la raíz. Es una decisión espiritual que desactiva el poder del pecado y activa el poder de la gracia. En 2 Corintios 7:10, el apóstol Pablo lo explica claramente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No toda tristeza es redentora. Solo aquella que viene de Dios y que lleva a un cambio de mente es capaz de salvar, sanar y renovar. Cuando Jesús inició su ministerio público, su primer mensaje no fue de bendición, ni de multiplicación, ni de conquista. Su primera palabra fue clara y directa: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Este llamado no era una amenaza, era una invitación. Jesús sabía que nadie podía recibir el reino con una mente contaminada por el pecado. La entrada a una nueva dimensión espiritual comienza con una rendición del entendimiento. El arrepentimiento no es una carga, es una llave. Y quien la toma accede a una vida completamente distinta, no porque cambien las circunstancias, sino porque ha sido limpiado internamente por el poder de Dios. Cuando una persona se arrepiente sinceramente, algo cambia en la atmósfera espiritual. El enemigo pierde legalidad, la culpa se disuelve, la mente se aclara y el corazón comienza a latir con una nueva sensibilidad hacia la voluntad de Dios. Esa sensibilidad es la antesala de la renovación.
El arrepentimiento prepara el terreno para que el Espíritu de Dios no solo limpie, sino que habite. Porque Dios no mora en lo que no ha sido entregado. En Isaías 66:2 se nos revela el tipo de persona sobre la cual Dios reposa su mirada. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. La humildad que nace del arrepentimiento es el imán de la presencia de Dios. La limpieza interior que produce el arrepentimiento se manifiesta en paz. Una paz que no depende de las circunstancias ni de la aprobación de otros, sino de una conciencia alineada con el corazón de Dios. Esa paz es señal de que la mente ha sido liberada del peso del pecado. Es una paz que da acceso a nuevas revelaciones, nuevas instrucciones, nuevos niveles de obediencia. Es una paz que restaura el gozo perdido y que abre los oídos del alma para escuchar la voz del Espíritu. Cuando el arrepentimiento es genuino, la mente se abre para recibir pensamientos que antes parecían lejanos. Ideas como perdón, esperanza, propósito, obediencia, comienzan a tomar forma. Lo que antes se veía como condenación, ahora se entiende como corrección. Lo que antes se rechazaba como imposición, ahora se abraza como dirección. Porque la mente limpia es sensible, es moldeable, es obediente. En Romanos 6:17, Pablo reconoce el cambio que ocurre en aquellos que han sido transformados por dentro. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La obediencia del corazón es fruto del arrepentimiento verdadero, y esa obediencia, cuando se cultiva, produce renovación constante. Dios no rechaza al que se arrepiente. No importa cuán profundo haya sido el pecado, cuán largo el camino equivocado, cuán fuerte la resistencia previa. Si hay arrepentimiento, hay restauración. En Joel 2:12-13, Dios lanza un llamado que aún resuena con fuerza. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no está buscando apariencias, está buscando corazones rendidos, porque solo esos corazones pueden ser limpiados y renovados. La limpieza espiritual no ocurre sin dolor, pero no es un dolor que destruye, es un dolor que purifica. Es el dolor del alma que reconoce cuánto se alejó, cuánto se contaminó, cuánto necesita a su Creador. Ese quebrantamiento no es debilidad, es el camino hacia la fortaleza. Porque cuando Dios encuentra un corazón rendido, Él mismo desciende para levantarlo, y lo hace con poder, con ternura, con justicia y con verdad. Salmo 34:18 lo confirma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En ese lugar de arrepentimiento, la mente es lavada, el espíritu es restaurado, y el alma comienza a florecer otra vez. Así es como comienza la verdadera renovación, cuando el alma deja de luchar por mantener su versión de la verdad y se rinde ante la verdad de Dios. Cuando el corazón reconoce que por sí solo no puede limpiarse, cuando la mente acepta que necesita ser transformada. El arrepentimiento no es una estación de paso, es una puerta al reino. Y quienes cruzan por ella encuentran lo que nadie más puede ofrecer: una mente limpia, un espíritu renovado y un camino preparado para avanzar. Cuando Dios limpia tu mente, no se detiene en el orden de tus pensamientos, ni concluye su obra cuando logra calmar tus emociones. Él va más allá. Porque su intención no es solo purificar lo que piensas, sino despertar lo que duerme en lo más profundo de tu ser. La mente necesita ser renovada, sí, pero el espíritu debe ser avivado, porque hay muchos que, aun teniendo claridad mental, caminan sin vida espiritual. Tienen conocimiento, pero no fuego.
tienen palabras, pero no dirección. Tienen forma, pero no poder. Y eso ocurre cuando el espíritu ha sido descuidado, apagado o nunca encendido por completo. Por eso, la limpieza que Dios opera también prepara el terreno para un nuevo soplo, una intervención directa del Espíritu Santo que no solo ordena, sino que enciende, impulsa y lleva a destino. El Espíritu Santo no es un concepto teológico ni una fuerza impersonal. Es Dios mismo habitando en los que creen. Su obra no se limita a consolar. Él transforma. No solo guía, Él llena. Y cuando entra en acción, nada queda igual. En Ezequiel 36, 26-27, Dios promete algo profundo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esta promesa no es un cambio externo, es una intervención desde adentro, donde el Espíritu de Dios no solo limpia lo contaminado, sino que reemplaza lo muerto por vida verdadera. Una mente limpia prepara el camino, pero es el Espíritu quien renueva el aliento, quien despierta lo eterno, quien trae claridad espiritual que no se alcanza con lógica ni estudio. El hombre natural puede entender muchas cosas, pero no puede discernir lo que viene del Espíritu sin haber sido regenerado por él. Así lo enseña 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, la renovación que Dios trae no termina en una mente ordenada, sino que progresa hacia una vida espiritualmente guiada. Cuando el Espíritu de Dios habita en alguien, cambia la manera en la que se siente el tiempo, la manera en la que se percibe el propósito y la manera en la que se enfrenta la adversidad. Lo que antes parecía imposible, bajo la llenura del Espíritu, se vuelve alcanzable. Lo que antes producía temor, ahora provoca confianza. Lo que antes generaba parálisis, ahora activa movimiento. Porque no hay presencia del Espíritu sin evidencia. Y la evidencia no siempre está en señales externas, sino en una transformación interna que se manifiesta en obediencia, sensibilidad y propósito. En Romanos 8:14 se revela una verdad poderosa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que ha sido renovado por dentro no camina en confusión, camina guiado. La dirección del Espíritu no es un lujo espiritual, es una necesidad para todo el que desea avanzar con claridad. Porque aún la mente más limpia necesita una brújula, aún el alma más dispuesta necesita una voz, aún la voluntad más firme necesita una unción que sostenga. Y esa unción no se fabrica, se recibe, no se imita, se experimenta. El Espíritu Santo no es una adición opcional a la vida cristiana, es el centro del nuevo nacimiento, el motor de la nueva vida, el sello de la redención. Efesios 1:13 afirma: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es un símbolo, es una garantía, una marca invisible que confirma que la vida ahora está bajo nueva dirección, bajo nueva autoridad y bajo un propósito eterno. El que es renovado por el Espíritu ya no vive según su antigua naturaleza, no porque haya olvidado su pasado, sino porque ya no se define por él, no porque ya no haya luchas, sino porque ahora hay un poder mayor operando por dentro. El apóstol Pablo lo declara sin ambigüedad: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esa nueva criatura no nace solo por decisión moral, ni por determinación intelectual. Nace cuando el Espíritu Santo entra en lo profundo del ser humano y establece allí su residencia. Y cuando Él reside, todo cambia. Una de las características más profundas de una vida renovada por el Espíritu
es la sensibilidad. No se trata de emocionalismo, sino de discernimiento. La mente puede captar lo lógico, pero solo el espíritu renovado capta lo invisible. Isaías 30:21 revela esa dimensión invisible de la guía divina. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa voz no es producto de un razonamiento calculado. Es el susurro del Espíritu que guía a quienes han sido limpiados para oír. No todos escuchan esa voz, no porque Dios no hable, sino porque no todos han sido afinados internamente para discernirla. El Espíritu también produce fruto, y ese fruto es una evidencia de renovación profunda. Gálatas 5:22-23. Enumera sus manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este fruto no es una lista de cualidades ideales. Es la descripción real de lo que produce una vida habitada y guiada por el Espíritu de Dios. Porque no se trata solo de ser diferente, sino de parecerse cada vez más a Cristo. Y solo el Espíritu puede llevar a alguien a esa transformación. La mente puede imitar, pero solo el Espíritu renovado puede manifestar lo verdadero. Es imposible avanzar espiritualmente sin haber sido activado por el Espíritu, porque aunque se conozcan todas las doctrinas, aunque se haya leído toda la Escritura, si el Espíritu no vivifica, lo que se tiene es información, no transformación. Jesús lo expresó de forma contundente en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida del creyente no se sostiene en esfuerzo propio, sino en la dependencia continua del Espíritu Santo. Él no solo da inicio al camino, sino que lo sostiene, lo fortalece y lo lleva a cumplimiento. Cuando el Espíritu entra, también expulsa. No hay coexistencia entre la presencia de Dios y las sombras que antes ocupaban ese lugar. Donde el Espíritu habita, la culpa cede paso a la convicción, el miedo da lugar a la fe, la confusión se convierte en claridad. Y esto no ocurre en una atmósfera emocional, sino en una operación espiritual invisible, pero real. El corazón, antes dividido, comienza a unificarse. La mente antes fragmentada empieza a enfocarse. El alma antes vacía se llena con propósito, porque la limpieza que Dios inicia en la mente tiene como meta final la plenitud espiritual. Y esa plenitud solo es posible por medio del Espíritu Santo. En Tito 3:5 se resume esta obra divina con claridad. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí no hay lugar para el orgullo espiritual. No hay mérito humano. No hay técnica. Hay una sola fuente, la misericordia de Dios, y un solo medio, la renovación operada por su Espíritu. Esta verdad es esencial para mantener el enfoque correcto, porque una mente que ha sido limpiada, pero que no es constantemente alimentada por el Espíritu, inevitablemente volverá a llenarse de lo que ya una vez fue limpiado. Una vida que no está en comunión constante con el Espíritu comienza a perder sensibilidad. Comienza a depender de lo externo para mantenerse encendida. Comienza a sustituir presencia por emoción, dirección por opinión, fuego por forma. Pero el que ha sido verdaderamente renovado sabe que solo en la cercanía con el Espíritu hay vida. En 2 Timoteo 1:14 se nos da una instrucción cargada de responsabilidad espiritual. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que Dios ha depositado en una vida solo puede mantenerse, crecer y multiplicarse si el Espíritu está activo. Y Él solo permanece donde se le honra, donde se le escucha, donde se le obedece. Una mente limpia sin un espíritu renovado corre el riesgo de volverse fría, calculadora,
autosuficiente. Pero cuando el Espíritu interviene, esa mente se convierte en un instrumento de Dios, en un canal de sabiduría, en una plataforma para el reino. No hay avance espiritual sin la presencia activa del Espíritu Santo, porque avanzar no es solo moverse, es moverse en la dirección correcta, con la fuerza correcta, bajo la voz correcta. Y esa voz es la del Espíritu. El avivamiento personal no se sostiene con actividades ni con buenas intenciones. Se sostiene con una comunión profunda, continua y reverente con el Espíritu de Dios. Él es quien recuerda lo que Jesús enseñó. Él es quien consuela en medio del quebranto. Él es quien revela lo que aún no se entiende. Él es quien convence de pecado y al mismo tiempo restaura con gracia. Y es Él quien da poder para vencer lo que antes parecía imposible. Zacarías 4:6 lo declara con fuerza. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así actúa Dios cuando limpia tu mente. No lo hace para que solo pienses diferente, sino para que vivas en sintonía con su espíritu. Porque es allí donde comienza el verdadero avance. No en lo que logras, sino en quién te guía. No en cuánto sabes, sino en cuánto dependes. Y cuando el espíritu toma el control, el alma se estabiliza, la visión se aclara, la dirección se revela. Todo lo que antes era borroso comienza a tomar forma. Todo lo que antes era confusión se convierte en propósito. Todo lo que antes era rutina se transforma en destino. Porque el espíritu no solo renueva, activa. Y es cuando esa activación ocurre que el avance se vuelve imparable. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque ya no detienen. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. No porque no haya guerra, sino porque ya no se pelea con armas humanas. Se pelea con la autoridad de quien ha sido lavado, llenado y enviado. Esa es la meta de la limpieza de Dios, que su espíritu more, que su espíritu guíe y que su espíritu renueve. Solo entonces la vida entra en el ritmo del cielo y comienza a avanzar con propósito eterno. Cuando Dios comienza a limpiar la mente y a renovar el espíritu, hay un aspecto del proceso que muchos no comprenden a primera vista. Las pruebas no interrumpen la obra de Dios, la perfeccionan. En medio del fuego, de la presión y del dolor, lo que parece una pausa en el avance espiritual, en realidad es parte del diseño divino para purificar con mayor profundidad. No se trata de castigo, sino de propósito. Y es en esos momentos difíciles cuando el alma se vuelve más receptiva, más dependiente, más moldeable. El dolor, en las manos de Dios, no es un obstáculo, sino una herramienta. En 1 Pedro 1:6, 7 se revela este principio con claridad. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba no es solo una circunstancia que se soporta, es un proceso que revela el carácter. Bajo presión, la fe se refina. En la oscuridad, la obediencia se purifica, y en el silencio, el espíritu escucha más claro. Todo aquello que parecía estorbar, en realidad, termina revelando lo que había quedado escondido en el corazón. Job, después de haber pasado por una de las etapas más oscuras y complejas que registra la Escritura, no solo fue restaurado, fue transformado. Sus palabras al final del proceso son contundentes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La prueba no solo lo limpió, lo llevó a una dimensión de intimidad que antes desconocía. Esa es la esencia de lo que Dios produce cuando permite que atravesemos el valle. No es para destruirnos, sino para abrir nuestros ojos espirituales y sensibilizar nuestro espíritu a realidades eternas que antes no discerníamos. Romanos 5:3-4. También confirma que el sufrimiento,
lejos de ensuciar o detener, produce fruto eterno. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. La esperanza no es fruto de la comodidad, sino del crisol, y quien ha sido limpiado por Dios sabe que su avance espiritual muchas veces es acelerado no en la cima, sino en el valle, porque allí se revelan las verdaderas intenciones, se confrontan las motivaciones equivocadas y se afirma la identidad. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada silencio, cada espera tiene un propósito. La prueba, en manos del Padre, se convierte en un altar de transformación, y el que lo entiende no malinterpreta la lucha como una señal de abandono, sino como una confirmación de que está siendo preparado para algo mayor. Porque mientras otros ven una interrupción, Dios está escribiendo la parte más profunda de la historia, y quien ha sido limpiado, fortalecido y probado, está listo para avanzar con propósito, con madurez y con dirección celestial. Cuando Dios limpia la mente y renueva el espíritu, el resultado no se limita a un cambio interno imperceptible. Esa transformación verdadera produce una vida externa que da testimonio claro del poder que ha obrado desde lo invisible. Lo que antes eran pensamientos desordenados, dudas persistentes o reacciones gobernadas por la carne, ahora se convierten en acciones guiadas por la verdad. La renovación no es solo una experiencia espiritual profunda, es también una manifestación práctica de la vida del reino en el día a día. La mente renovada no piensa como antes y, por lo tanto, ya no elige igual. Ya no responde con temor, sino con fe. Ya no se deja arrastrar por la confusión, sino que busca dirección en Dios. Y eso se refleja en las decisiones, en las relaciones, en la forma de hablar, de actuar y de enfrentar los desafíos. En Colosenses 3:10 se nos exhorta a revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa imagen restaurada se traduce en un caminar diferente, en una vida que honra a Dios no solo con palabras, sino con hechos que brotan de una mente alineada con su verdad. La limpieza de Dios es tan profunda que no solo cambia el contenido de los pensamientos, sino también la dirección del corazón. Y cuando el corazón se orienta hacia lo alto, toda la vida comienza a seguir ese mismo curso. Filipenses 2:5 marca el estándar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No se trata de una imitación superficial, sino de una transformación interior que nos hace pensar, sentir y vivir como Él. Esa renovación se vuelve evidente en la mansedumbre ante la ofensa, en la fidelidad ante la tentación, en la humildad en medio del éxito. Romanos 8:5 establece la diferencia entre dos formas de vivir. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una mente limpia y un espíritu renovado conducen a una vida que se deja guiar por lo eterno. La perspectiva cambia. Ya no se vive para agradar a los hombres, sino para obedecer la voz de Dios. Ya no se toman decisiones por impulso, sino por convicción. Y esa madurez no es obra del esfuerzo humano, sino del Espíritu que ha restaurado la voluntad y reorientado el deseo. Una vida transformada es la mayor evidencia de que Dios ha limpiado la mente y renovado el espíritu. No se necesita una proclamación pública, ni señales externas. La coherencia entre lo que se cree, lo que se piensa y lo que se hace habla con más fuerza que cualquier argumento. Y es allí, en esa coherencia, donde se revela que la limpieza de Dios no fue superficial, sino completa. Porque quien ha sido renovado por dentro, inevitablemente manifestará esa renovación en cada aspecto de su caminar. Cuando Dios limpia tu mente y renueva tu espíritu, no lo hace solo para tu beneficio personal, sino para que puedas impactar con poder todo lo que te rodea.
no se trata únicamente de sentirte libre, sino de convertirte en un instrumento vivo de transformación donde quiera que Él te envíe. Porque una mente restaurada no es un destino final, es una plataforma desde donde Dios extiende su propósito. Él no sana tus pensamientos para que te aísles del mundo, sino para que regreses a Él con claridad, convicción y autoridad espiritual. Una mente limpia no se queda contemplando su propia sanidad, sino que se convierte en un canal de sanidad para otros. El enemigo siempre ha temido a un creyente que piensa como Dios, porque ese creyente ya no es manipulable, ya no es fácilmente desviado, ya no vive condicionado por los patrones del pasado ni por las voces del presente. Ese creyente se convierte en una amenaza para toda estructura de oscuridad, porque lleva en su interior una visión celestial que transforma todo lo que toca. Cuando Dios limpia la mente, esa mente comienza a soñar con lo eterno, a planear con sabiduría, a declarar con autoridad y a actuar con obediencia. Y cuando el espíritu es renovado, cada paso que se da lleva consigo el respaldo del cielo. Lo que ahora piensas y lo que ahora llevas dentro de ti no es solo el reflejo de tu historia, sino la evidencia de una intervención divina. Has sido formado para pensar diferente, para vivir diferente, para avanzar con una luz que no se apaga con las circunstancias. La limpieza que Dios ha hecho en ti no es frágil, es permanente si te mantienes en Él. La renovación no es solo un evento espiritual, es una realidad que crece cada día mientras permaneces conectado a su verdad. Y en ese proceso constante, no solo descubres quién eres, sino también quién ha sido Él desde el principio, tu guía, tu sanador, tu fuente inagotable. Lo que sigue después de esta limpieza no es una espera pasiva, es un llamado activo. Porque cuando Dios renueva, también envía. Él no transforma para luego ocultar, sino para manifestar su gloria a través de vidas que caminan en obediencia. Ya no eres quien eras, ya no piensas como antes, ya no vives bajo condenación, confusión o miedo. Y eso te posiciona para caminar en una dimensión donde cada pensamiento, cada decisión y cada palabra tiene propósito. Donde tu mente no es un campo de batalla, sino un lugar de revelación. Donde tu espíritu no está dormido, sino encendido. Dios ha hecho su parte, ha limpiado, ha renovado, ha despertado. Ahora te toca a ti mantenerte enfocado, nutrido por su palabra, guiado por su espíritu y dispuesto a avanzar sin mirar atrás. Porque lo que Él ha iniciado no terminará aquí. Esta transformación es solo el comienzo de una historia escrita desde el cielo, donde cada capítulo se vivirá con claridad, fuerza y propósito. Ahora que tu mente ha sido limpiada y tu espíritu renovado, es tiempo de caminar con firmeza hacia todo lo que Dios ya preparó para ti.